Saludos. Aquí tenemos el diagrama de una secadora del área del motor que se encarga de darle vuelta al tambor. Esto es de una secadora eléctrica. Dando la salvedad que uno debe de tener conocimiento de electricidad para bregar con la misma, ya que es peligroso. Si no tenemos ese conocimiento, pues mira, no podemos bregar con eso. Vamos empezando por la fuente de alimentación, que ahí vemos L1, que ahí va conectado a la pared para la toma de la corriente. El L1 pues es 120 voltios y el L2 pues otros 120 voltios, diferentes fases, y hace 240. Aquí vemos los diferentes sensores, interruptores, termistores, termostatos, pero vamos a concentrarnos primero en lo del motor, que están en serie con el motor, que si uno de ellos falla, o mejor dicho, se daña o se funde por un mal funcionamiento, exceso de calor, pues se detiene. Aquí vemos estos primeros sensores, los que están en rojo son los que tienen que ver con el encendido del motor. Los que están en amarillo pues vienen siendo para la resistencia, la hornilla, o sea, que prende, que calienta. Aquí vemos primeramente el número 3 que vemos, que es el de la correa, que es un interruptor que si eso abre pues se detiene. El cutoff, que eso está ahí en la hornilla, que si ese se abre, ese no se resetea solo. Si se abre pues por exceso de calor, aquí vemos la temperatura 165 grados Celsius, pues no se detiene, porque eso es de seguridad. Y el número 2 que dice el thermofuse, ese es un fusible que está cerca del filtro, que ahí es que está la entrada del aire, del tambor, pasa por ahí al abanico, al blower, y si ese se abre, es un thermofuse, de un fusible de temperatura. Si se abre el número 2, pues también se detiene. Aquí vemos estos 4 sensores que están relacionados con el motor. Ahí lo vemos que están en serie. En el lado neutral está el 1 y en el lado del L1 hay 3. El 2, el 3 y el 4 le puse números para que lo podamos identificar y ver su localización. Vamos a empezar con el número 1, que es el interruptor de puerta. Todos lo conocemos porque ese es el interruptor que vemos cuando se activa, que cuando uno cierra la puerta. Aquí tenemos la ubicación del interruptor de puerta en estas 3 imágenes. Pues ahí vimos que en el circuito, si se abre la puerta, se va a detener la secadora. Pues aquí tenemos el termofusible, que si este fusible se abre, pues también se detiene el motor. Y su temperatura es de 91 grados Celsius. O sea que si excede esa temperatura, pues se va a abrir. Ahí podemos notar que él está cerca del filtro. O sea que cuando el blower empieza a jalar, ¿verdad? El abanico empieza a jalar, pues el aire que está dentro del cilindro donde está la ropa, pues mira, si excede esa temperatura, eso abre y se detiene. Aquí tenemos el otro sensor, que en realidad es un interruptor, que si se abre, pues se detiene la secadora. Acordémonos que todo esto es seguridad. Ese sensor, pues mira, interruptor, pues es accionado por un mecanismo que cuando se pone la correa, lo que va al motor y le da vuelta al tambor,
pues si esa correa se parte, para que no siga encendida la secadora y la hornilla, el heater, prenda, pues es un peligro, ¿verdad? Porque si se detiene y hay ropa, pues puede provocar un fuego. En realidad, si se parte la correa y se detiene, pues mira, la secadora deja de funcionar. Muchas veces cuando vamos a arreglar una secadora y, y no prende, seguida uno lo que chequea es también eso, de que si la correa se rompió, uno puede darle vuelta con la mano. Si tú lo ves muy suave, pues mira, es que se rompió. Eso nos ayuda a llevar un buen diagnóstico. La flecha roja indica el interruptor, o sea, ese sensor. Y la flecha amarilla está indicando ese rodamiento que tiene un brazo, que a su vez, si vemos ahí, acciona el interruptor. Ahora mismo está abierto, porque como no tiene la correa, pero una vez uno la pone, eso corre hacia la izquierda, mirándolo de frente, así como está, y el interruptor se cierra. O sea, una vez se parte la correa, eso hace que se apague la secadora. En esa flecha verde es que hay veces que ese interruptor está en esa ubicación. Eso depende del diseño de la secadora. En realidad todo es lo mismo, aunque cambian los diseños y eso, ya al uno tener estos conocimientos, pues facilita para una reparación. Pues esta pieza que vemos ahí es un relay. El relay es un interruptor, pero que al tener una bobina interna, es una cajita, ya mismo se la enseño, que al entrarle voltaje por la bobina, acciona. O sea que es un interruptor eléctrico. Ese interruptor va en el board. O sea que ahí en los controles del board, cuando ya está lista para prender, cuando todo está listo, ese interruptor es que acciona y prende el motor. Pero ya sabemos, si la puerta está abierta no va a prender. Si un fusible de termofuse se abrió, no va a prender. Si la correa está rota, tampoco va a prender. Vemos, todo es seguridad. Pues viene siendo el board de esta secadora. Aquí vemos el relay, que es el más grande de todo, porque puede fluir 30 amperes, pero sabemos que la corriente mayor no es esa, sino la de la resistencia, pero obviamente la resistencia no va a ser controlada con ningún relay por aquí, pero ese relay es para el motor. Ahí vemos en esa flecha amarilla, esos son los dos contactos. Ahí es que va conectado en serie el relay. Aquí tenemos el cut-off, o sea que si esto se abre, porque viene siendo como un fusible, un termofusible, que si él abre por una temperatura, aquí como nos indica, es 175 grados Celsius, es bien alta, pero si alcanza esa temperatura, porque ahí es donde está la hornilla que prende. Aquí tenemos su ubicación. ¿Cómo se puede dañar ese sensor? Pues mira, si el filtro está muy tapado, si la resistencia se cruza y empieza a enviar más calor de lo debido, él abre. Y sabemos que si abre, se detiene la secadora. Aquí está su ubicación, marcado ahí como el número 4. Dice no resetable, es que, o sea, no se puede resetear. Si una vez se abre, hay que cambiarlo. Ahí tenemos su apariencia física del cut-off. A la derecha ahí vemos otro sensor. Esto es un termostato, que esto abre y cierra. Pero eso
eso no es para el motor, sino para la hornilla. O sea que va a apagar y cerrar, pero una apaga y prende, pero no va a afectar el motor porque obviamente él sigue girando el motor, pero si eso se abre, no, la secadora no va a calentar. Ese que está ahí a la derecha, que más después, pues, en otro video, veremos su funcionamiento. Aquí tenemos unas partes que no habíamos hablado y es del mismo motor. Aquí tenemos la bobina del motor y el interruptor centrífugo. Mira, podemos verle a la flecha negra, tiene dos bobinas. Y él funciona de esta manera. El interruptor, si vemos ahí abajo, donde está el color violeta, morado, pues une los dos terminales de la bobina. Y ahí vemos en el azul que eso es una pieza mecánica que se activa cuando el motor está dando a ciertas revoluciones. O sea, ahora mismo es como si fuera que el motor estuviera parado. Y ahí están las dos bobinas juntas y eso hace el arranque. Una vez alcanza las revoluciones, baja eso y entonces se desconecta la que es de 4.1 ohmios y sigue corriendo. Aquí vemos en esta flecha verde, eso es que simplemente esos contactos llegan ahí, pero no se conectan con ninguna parte del interruptor, simplemente como de soporte, que del motor sale ahí, de ahí llega, es como un puente, y de ahí llega pues a su destino. Otra pieza importante es saliendo de la bobina que están comúnmente juntas del motor, va un bimetal, que esto es, si el amperaje sube mucho en el motor, abre y se va a detener. En esta última parte, aquí vemos 3 puntos marcados con flechas rojas. Pues mira, esos dos extremos son los contactos para la hornilla, o sea, para calentarle la resistencia. Y ahí vemos que se acciona por un interruptor. O sea, mientras el motor no está dando vuelta, no se puede prender. Vemos que eso es seguridad. O sea que él se viene a unir ahí en el interruptor centrífugo cuando el motor alcanza ciertas revoluciones. Y eso está bien organizado en el sentido de que la hornilla usan el L2, la línea 2, el 220, en una secadora. La otra línea, la L2, es para la hornilla. No lo mezcla con otra cosa. Así es que debe ser, ¿verdad? Lógicamente, para una reparación que uno sepa separar una cosa de la otra. En la mayoría de las secadoras están así, porque eso es estándar para una fácil reparación. Pues viene siendo el interruptor centrífugo físicamente. Ahí vemos, esa es la posición cuando está instalado en el motor y está apagada. Ahí vemos que el interruptor de abajo lo vemos que está abierto. Ese es para la hornilla que no van a prender. Y ahí están ahora mismo unidos el negro y el amarillo, que es para que arranque. También ahí vemos que con el destornillador yo moví el centrífugo, que es que activa ese interruptor para que se pueda usar la hornilla y desconectarse de la bobina de arranque y que se mantenga corriendo. Pues nada, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y esto es para aprender.